Buenas tardes. Da inicio la sesión pública número 6 del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha, misma que se realizará a través del sistema de videoconferencia. Solicito respetuosamente, señor secretario general, de acuerdos, haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Por favor. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo de pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 13 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 5 recursos de apelación, 8 procedimientos sancionadores ordinarios y 3 procedimientos especiales sancionadores cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente, fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. Señoras y señores magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de acuerdos recabe la votación correspondiente de manera económica. De las magistradas y los magistrados del orden del día. Los que estén por su aprobación, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Solicito al señor secretario general de acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales que señalo a continuación. En primer término, con los juicios ciudadanos 94, 95, 96 y 99 de 2020, promovidos por Daniela Becerra Mendoza por su propio derecho, quien se ostenta como séptima regidora del Ayuntamiento de Tonatico, Estado de México, en contra de la omisión de respuesta y falta de entrega de diversa información relacionada con sus solicitudes de fechas 27 y 24 de agosto del año en curso, por parte del director de Recursos Humanos, director de Obras Públicas, director jurídico y tesorero municipal, respectivamente, todos del referido ayuntamiento. En los proyectos de la cuenta se propone desechar de plano los medios de impugnación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 427, fracción 2, del Código Electoral del Estado de México, relativa a que han quedado sin materia los medios de impugnación, al haberse acreditado que la responsable dio respuesta a las peticiones formuladas por la actora. En segundo término, de cuenta con los juicios ciudadanos 108, 109 y 110 de 2020, promovidos por Giselle Ameyali Ruiz Carapia, Pablo Ernesto Alcántara González, Salvador Bueno Rendón, Francisco Ángeles González, María Guadalupe González González y Josefina Cruz Rojas, en su carácter de octava regidora, noveno regidor, décimo regidor, segundo regidor, quinta regidora y tercera regidora, respectivamente, del Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México, a fin de impugnar la omisión por parte de la presidenta municipal y el secretario de dicho ayuntamiento de notificar la convocatoria y citatorio correspondiente para la celebración de las 54, 55 y 56 sesiones extraordinarias del Cabildo de fechas 2, 3 y 4 de octubre de 2020. En los proyectos de cuenta se propone también desechar de plano los referidos medios de impugnación, esto al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 427, fracción 2, del Código Electoral del Estado de México. Lo anterior, al haberse quedado sin materia, en razón de que las sesiones de cabildo impugnadas no se llevaron a cabo, máxime que el punto a tratar en las referidas sesiones fue abordado en otra diversa, en la cual los regidores recurrentes de dicho ayuntamiento estuvieron presentes. En tercer término, doy cuenta con el juicio ciudadano 154 de 2020 interpuesto por Juan López Melchor, quien se ostenta como tercer regidor del Ayuntamiento de Tequixtenco, Estado de México, en contra del presidente municipal del citado municipio por diversos actos que en su concepto no le permiten desempeñar sus funciones.
En el proyecto de cuenta se propone hacer efectivo el apercibimiento hecho al actor mediante auto de fecha del 23 de noviembre del año en curso y tener por no presentado el presente juicio. Lo anterior derivado de la omisión por parte del enjuiciante de dar cumplimiento al requerimiento hecho por este tribunal a efecto de que diera cumplimiento con los requisitos establecidos en el artículo 419, fracciones 4 y 5 del Código Electoral del Estado de México, relativos a señalar el acto impugnado y los agravios que sustentan su medio de impugnación. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 165 de 2020, promovido por José Caleb Brichis Chávez, en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, identificado con la clave IEM-CG-32-2020, así como la respuesta y diversos actos de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del citado instituto. En el proyecto de la cuenta, se propone declarar infundado el agravio en razón de que se acreditó que el actor no siguió los requerimientos para el proceso de selección de vocales, entre las que se encontraba cumplir con lo establecido en las instrucciones para presentar el examen de conocimientos virtual. En específico, abstenerse de tener al alcance programas de acceso remoto instalados en la computadora, específicamente la aplicación de Skype, por la cual se vio afectado el uso y disponibilidad de la webcam, generando lentitud en su conexión, lo que impidió el correcto funcionamiento en el desarrollo de su examen. A continuación, doy cuenta con el recurso de apelación 19 de 2020, interpuesto por Gabriela Garay Barragán, en su calidad de 11ª regidora del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, en contra del acuerdo de fecha 10 de noviembre del presente año, mediante el cual no se acordó favorable la implementación de medidas cautelares solicitadas dentro del expediente VPG-HUX-HUB-EBDB-3-20-10. Del análisis de los autos del expediente, se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que contrario a lo aducido por la actora, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, puesto que se cumple con el adecuado análisis y los elementos relativos a la probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y del temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama. Elementos necesarios para que el dictado de las medidas cautelares cumpla con el principio de legalidad en cuanto a la fundamentación y motivación. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 31 de 2020, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena en contra de Maribel Martínez Altamirano, diputada integrante de la 60ª legislatura del Estado de México y del Partido Revolucionario Institucional, por diversas conductas que eventualmente atentan contra el principio de imparcialidad y violentan el artículo 134 constitucional en sus párrafos 5º, 7º y 8º, 465, fracción 3 del Código Electoral del Estado de México. En el proyecto se propone acreditar la entrega del equipo médico como gel antibacterial, muletas y sillas de ruedas, aves de corral y calentadores, así como su publicación por parte de la servidora pública en su cuenta de Facebook. Sin embargo, por lo que hace a las infracciones relativas a la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos denunciados, se propone no tenerlas por acreditadas, toda vez que de las constancias que obran en el sumario no se colman los elementos necesarios para su actualización, por lo que se propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas. Ahora doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 36 de 2020 instaurado en contra de Omar Ortega Álvarez, Claudia González Cerón y Araceli Casasola Salazar, diputados locales de la 60ª legislatura del Estado de México, Vicente Rivera Fuentes, presidente municipal de Ojuilan, así como del Partido de la Revolución Democrática, con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena por la presunta violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la difusión de publicaciones en la red social de Facebook, donde se hace mención de la entrega de apoyos agrícolas, alimentarios y médicos por parte de los denunciados. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja, ya que no obstante que se acreditan las publicaciones de dicha entrega por parte de los servidores públicos en sus cuentas de Facebook, asimismo, toda vez que la denunciante únicamente basa su pretensión en las publicaciones contenidas en 5 direcciones electrónicas, en tanto de los medios de prueba no se desprende el supuesto uso de recursos públicos. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 41 de 2020, instaurado con motivo de la queja interpuesta por la ciudadana Elsa Catalina Pulido Soberanes, por su propio derecho en contra de Fernando Gustavo Flores Fernández por la supuesta realización de actos anticipados de campaña y promoción personalizada derivado de la difusión del nombre e imagen del probable infractor
en varios anuncios espectaculares ubicados en diversos puntos del municipio de Metepec, Estado de México, así como por la publicación de imágenes y videos alojados en el sitio web de YouTube y la red social de Facebook y otras plataformas digitales, así como en contra del Partido Acción Nacional por la supuesta culpa invigilando. En el proyecto de cuenta se propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas, en razón de que si bien se acreditan los hechos denunciados, al proceder al estudio relativo a la violación de la norma, se advierte que no se acredita la calidad de servidor público del ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández. En este sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para realizar el estudio correspondiente a la promoción personalizada planteada por la quejosa. Respecto a los presuntos actos anticipados de pre-campaña y campaña planteados, de la valoración de los medios de prueba no se desprenden elementos suficientes que permitan acreditar la existencia de tales infracciones. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. De acuerdo, por la cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración precisamente los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Mocín Escalona. A favor de los proyectos en los términos que fueron circulados. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos que somete a nuestra consideración la magistrada Pati. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Son mi cuenta, señor secretario. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de todos los proyectos, nada más anunciando 2 votos concurrentes en el PSO 31 y en el PSO 36. Gracias. Gracias. Ahí está, presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes formulará votos concurrentes en los procedimientos sancionadores ordinarios 31 y 36. Muy bien, muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 94, 95, 96, 99, 108, 109 y 110 se resuelve en cada caso único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación. Por lo que respecta al juicio ciudadano 154 de 2020 se resuelve. Primero, se tiene por no presentado el presente medio de impugnación. Segundo, se amonesta al presidente municipal de Santiago Teanquistenco, Estado de México, por las razones expuestas en la presente resolución. En el juicio ciudadano 165 de 2020 se resuelve. Único, son infundados los agravios esgrimidos por el actor en términos de lo expuesto en la presente resolución. En el recurso de apelación 19 de 2020 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado. En el procedimiento sancionador ordinario 31 de 2020 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la presente resolución. En el procedimiento sancionador ordinario 36 de 2020 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la queja, en términos del considerando octavo de la presente resolución. En el procedimiento sancionador ordinario 41 de 2020 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de la presente resolución. Solicito al señor secretario general de acuerdos dé cuenta con la sustanciación de los proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término, de cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 159 de 2020, promovido por Jorge Edgar Esquivel Mejía, a fin de impugnar la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral 2021, y el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, identificado con la clave IEM/CG/32/2020. Una vez superada la causal de improcedencia hecha valer por la responsable,
se propone declarar fundado el agravio consistente en la violación a su derecho político electoral de integrar un órgano electoral, ya que, a criterio de la ponencia, en la convocatoria controvertida no se advierte justificación alguna por la que la ciudadanía mexiquense menor a 25 años no pudiera participar en tal proceso de selección, es decir, no se exponen razones para tomar tal determinación. En este sentido, se comparte la decisión de la autoridad responsable de reducir la edad que se establece en el Código Electoral. Sin embargo, se estima que para hacerla verdaderamente maximizadora debió considerar también a los menores de 25 años. En el caso, el actor señala tener 24 años con 8 meses y afirma contar con título profesional, por lo que para evitar la restricción de un derecho con base en una categoría sospechosa, la consulta considera que la edad no debe ser obstáculo a priori para ejercer este tipo de cargos. Al resultar fundados los agravios, se propone ordenar a la responsable abrir el sistema informático correspondiente única y exclusivamente para permitir al actor ingresar los datos solicitados en la primera fase del registro electrónico o preregistro. Y una vez hecho lo anterior, tenerle por cumplido el requisito de contar con 25 años y previo a la verificación de los requisitos establecidos en la convocatoria lo registre como aspirante a ocupar un cargo de vocal distrital o municipal para el proceso electoral de 2021 dentro de los plazos mencionados en el proyecto. En segundo término, doy cuenta con el recurso de apelación 18 de 2020 interpuesto por Ramón Tonatiuh Medina Mesa, quien se ostenta como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del resolutivo primero del acuerdo IEM-CG-32-2020, por el que se aprueba y se expide la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral de 2021. En el proyecto se propone tener como infundado el agravio hecho valer por el recurrente, dado que la responsable, al ampliar la participación de la juventud de 25 a 29 años, implementó una medida de protección en favor de la juventud sobre el ejercicio de un derecho político de integrar autoridades electorales, es decir, aplicó una acción afirmativa porque consideró que las vocalías distritales y municipales pueden ser ocupadas por personas menores de 30 años. Se considera que el partido recurrente parte de que la legislación equiparara el cargo de consejería estatal con la vocalía distrital y municipal, y en consecuencia se debe cumplir con la edad que se exige para integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, el proyecto de cuenta no comparte la perspectiva de la parte actora, y coincide con la decisión de la responsable partiendo del enfoque de proporcionalidad, pues quienes integran los órganos desconcentrados no tienen el grado de exigencia que las consejerías del máximo órgano de elección del mencionado Instituto Electoral. En consecuencia, para la ponencia es jurídicamente viable reducir la edad para acceder al cargo porque permite la ampliación de la participación de la juventud en la función electoral. Por tanto, se propone confirmar la convocatoria recurrida en lo que fue materia de impugnación. En tercer término, doy cuenta con los recursos de apelación 20 y 21 de 2020 promovidos por Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, representante propietario del Partido Acción Nacional, y Ramón Tonatiuh Medina Mesa, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ambos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, respectivamente, en contra del acuerdo IEM-CG-38-2020, por el que se aprueba y expide la convocatoria para ocupar un cargo de consejero o consejera en los consejos distritales y municipales para el proceso electoral de 2021, aprobado el 10 de noviembre de 2020. En primer término, el proyecto se propone la acumulación de los expedientes debido a la conexidad de la causa. En cuanto al fondo, se propone determinar fundados los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional, ya que, a criterio de la ponencia, del acuerdo y la convocatoria controvertidas, no se advierten razones o justificación alguna por la que la ciudadanía mexiquense menor de 25 años no pudiera participar en tal convocatoria. En este sentido, se comparte la determinación de la autoridad responsable respecto de incorporar como medida de inclusión hacia la juventud mexiquense la reducción de la edad que se establece en el Código Electoral. Sin embargo, se estima que para hacerla verdaderamente maximizadora debió considerar únicamente respecto de tal requisito contar con 18 años cumplidos al día de la designación. Tocante al agravio hecho valer por el Partido Revolucionario Institucional referente a la violación al principio de legalidad, se considera infundado ya que la responsable, al ampliar la participación de la juventud de 25 a 29 años, implementó una medida de protección sobre el ejercicio de su derecho político de integrar autoridades electorales. Aunado que, partiendo del enfoque de la proporcionalidad, las y los integrantes de los órganos desconcentrados no tienen el grado de exigencia que las y los consejeros del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral del Estado de México. Así, al resultar fundados los agravios formulados por el Partido Acción Nacional, se propone modificar el acuerdo y convocatoria controvertidas,
para que quede sin efectos el requisito de contar con 25 años y en su lugar se establezca 18 años cumplidos al día de la designación, así como realizar las acciones señaladas en el proyecto. También doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 37 de 2020, iniciado con motivo de la queja presentada por María Alba Martínez Valderas, en contra de Laura Beatriz Jiménez Igala y Daniel Javier Volbre Mora, en su calidad de tercer regidor del Ayuntamiento de Catepec de Morelos y regidor y coordinador adscrito a dicha regiduría, respectivamente, por la supuesta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos derivado de la difusión de entrega de apoyos alimentarios o despensas a la ciudadanía del citado municipio en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las citadas alegaciones, pues si bien se tienen por actualizados los elementos personal y temporal, no se actualiza el elemento objetivo necesario para acreditar la promoción personalizada, puesto que el tema principal de la propaganda tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía las acciones que, como regidora, han realizado respecto a actividades que pretenden propagar una cultura de activación física y de cuidado personal en la población. Tampoco se cumple con el elemento objetivo respecto al servidor público adscrito a la tercera regiduría, en tanto que el tema principal de la propaganda tiene como objetivo informar o dar a conocer a la población del citado municipio las acciones de apoyos con motivo de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, con apoyos alimentarios. Además, no hay una referencia directa a algún logro de gobierno, programa social o acción gubernamental. Finalmente, conforme al caudal probatorio analizado, no se evidencia constancia alguna sobre el uso de recursos públicos, de ahí la inexistencia propuesta en el proyecto. También de cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 42 de 2020, iniciado por la vista formulada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, en contra del partido político Morena, por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, conforme a la verificación virtual por denuncia número 4, InfoM-DC-2020. En el proyecto se propone tener por acreditada la infracción denunciada y considerar al partido político Morena administrativamente responsable y, en consecuencia, imponerle una amonestación pública. Lo anterior, ya que los medios de prueba que obran en el expediente se observa que omitió atender los requerimientos que le formuló el Instituto para subsanar las inconsistencias detectadas en el dictamen y en el acuerdo de incumplimiento de verificación virtual. De ahí que se ponga a su consideración la sanción anunciada. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 1 de 2020, integrado con motivo de lo ordenado en el punto de acuerdo tercero del proveído de fecha 11 de septiembre del año en curso, dictado por el Pleno de este tribunal, respecto a la escisión del juicio ciudadano JDCL-47-2020, por supuestos actos de violencia política en razón de género aducidos por Gabriela Garay Barragán, presuntamente ocurrido en las sesiones ordinarias de Cabildo 32ª, 37ª, celebradas el 6 de enero y 11 de marzo del año en curso, respectivamente. Una vez desestimada la ampliación de la queja, el proyecto propone sobreseer respecto a la omisión de respuesta a diversos oficios, así como el supuesto trato discriminatorio contra la regidora, toda vez que no fueron objeto de decisión de la demanda del juicio ciudadano 47 de 2020, y dichas conductas se analizaron precisamente en la sentencia correspondiente al citado expediente. Respecto al fondo, si bien se acreditan las discusiones ocurridas durante las sesiones de Cabildo, la ponencia considera que no se actualiza la violencia política en razón de género, ya que no concurren los 5 elementos necesarios para ello, de conformidad con la jurisprudencia 21/2018 de la Sala Superior, pues los hechos denunciados se generaron en el contexto del debate político y no se puede considerar que obstaculicen el ejercicio del cargo o bien que generen condiciones de desigualdad a la denunciante por ser mujer. En la consulta se precisa que cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en la política debe valorarse casuísticamente, pues no siempre constituyen violencia y, afirmar lo contrario, podría resultar en subestimar y colocar a las mujeres en una situación de victimización, desconociendo su capacidad para participar en los debates y discusiones inherentes al cargo. Así, del contenido de las discusiones se aprecia que se trata de afirmaciones, respuestas, réplicas y contrarréplicas entre el presidente municipal y la regidora, basadas en sus convicciones ideológicas y políticas públicas, por lo que no se actualizaron cuestiones que generen menoscabar el ejercicio del cargo de la regidora por ser mujer. En consecuencia, se determina la inexistencia de la violencia política en razón de género en contra de la denunciante. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador
2 de 2020, integrado con motivo de lo ordenado en el punto de acuerdo segundo del proveído de fecha 6 de octubre del año en curso, dictado por el Pleno de este tribunal, respecto a la decisión del juicio ciudadano JDC diagonal 101 diagonal 2020, por supuestos actos de violencia política en razón de género aducidos por Rosalba Dávila Mora, presuntamente ocurridos en la 24ª sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de septiembre del año en curso. Los hechos denunciados son por la posible comisión de violencia política en razón de género ocurridos en la 24ª sesión extraordinaria de Cabildo, en la que la denunciante compareció para rendir un informe de actividades. La delegada hacer valer señalamientos a ella y a su familia, supuesta segregación y el trato con lenguaje misógino o mobbing y o acoso laboral, así como el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa como posible consecuencia de la denuncia que presentó en 2019 ante la Contraloría en contra del secretario del Ayuntamiento. En el proyecto se razona que las constancias que generan convicción de que las autoridades no ejercieron violencia política en contra de la quejosa, sino se trata de manifestaciones de la ciudadanía para solicitar su destitución, de apreciaciones subjetivas que no guardan relación con los elementos de violencia y de alegatos alejados de un impedimento del ejercicio del cargo por ser mujer. En consecuencia, se determina la inexistencia de la violencia política en razón de género denunciada. Finalmente, cuenta con el procedimiento especial sancionador 3 de 2020, entregado con motivo de lo ordenado en el punto de acuerdo tercero del proveído de fecha 29 de octubre del año en curso, dictado por el Pleno de este tribunal en el juicio ciudadano JDSL 47, diagonal 2020, por supuestos actos de violencia política en razón de género aducidos por Gabriela Garay Barragán, presuntamente ocurridos en las sesiones ordinarias de Cabildo 43ª y 44ª, celebradas el 7 y 19 de octubre del año en curso, respectivamente. Si bien se acreditan los hechos denunciados, no se actualiza la violencia política en razón de género denunciada, ya que no concurren los 5 elementos necesarios para ello, de conformidad con la jurisprudencia 21 de 2018 de la Sala Superior, pues los sucesos se generaron en el contexto de un debate político y no se puede considerar que obstaculicen el ejercicio del cargo, o bien que generen condiciones de desigualdad a la regidora. En el proyecto se precisa que cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en la política debe valorarse en cada caso particular, pues no siempre constituyen violencia, y afirmar lo contrario podría resultar en subestimarlas y colocarlas en una situación de victimización, negándoles su capacidad para participar en los debates y discusiones inherentes a la materia, en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente y casuístico, tutelado por la libertad de expresión. Tutelado por la libertad de expresión. En consecuencia, se determina la inexistencia de la violencia política en razón de género denunciada. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, favor de manifestar. Magistrado Víctor Oscar Pasquel primero y después magistrada Patti. Y si alguien más, pues me lo anuncia también. Si también la magistrada Leti se apunta, el magistrado Jorge, y bueno, yo también para cerrar. Muy bien. Gracias, presidente. Perdón a las magistradas y al magistrado por adelantarme. No pasa nada. Pero bueno, es que quisiera pues ampliar un poquito el contexto de los asuntos de los que acaba de dar cuenta el señor secretario, específicamente del juicio ciudadano local y de los recursos de apelación, dado que tienen similitud. Y bueno, lo que quisiera señalar es que, dado que el próximo mes de enero iniciará el proceso electoral en el Estado de México para renovar a las integraciones de la legislatura y de los 125 ayuntamientos, pues por ley el Instituto Electoral del Estado de México tiene que integrar a sus órganos desconcentrados. Para ello, pues emitió las respectivas convocatorias, es decir, para integrar juntas y consejos estatales y municipales. En el expediente JDCL 159, el actor aduce tener 24 años y 8 meses, dado que en la convocatoria para integrar las vocalías, el instituto redujo la edad de 30 a 25 años.
En este asunto, el actor señala que se le vulnera su derecho a integrar un órgano electoral, porque considera que es desproporcionado exigir 25 años cuando él tiene 24, 8 meses y que además cumple con el resto de los requisitos. Lo que estamos proponiendo en la ponencia pues es no otorgarle el registro, pero sí que el instituto tenga por satisfecha la edad. Le hicimos un requerimiento a la autoridad responsable para saber cuáles eran los datos que se tienen que ingresar al momento de hacer el preregistro. Y nos contestó que es la clave del lector, el nombre completo de la persona y un correo electrónico. Entonces, dado que el ciudadano no tiene los 25 años, automáticamente el sistema lo rechazó porque en la clave del lector un dato que se tiene que lo integra es justamente la edad. De ahí que nosotros hicimos un análisis en la ponencia y advertimos una categoría sospechosa en cuanto a que el instituto decidió que las personas menores de 25 años pues no tengan el acceso a poder ejercer este tipo de cargos de los órganos desconcentrados. De ahí que se hace el análisis y se hace una comparativa respecto de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Advertimos que no se exige una edad mínima para ser vocal, local o distrital, ni tampoco para ser consejero o consejera de los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral. Es decir, las personas que a partir de los 18 años tengan los demás requisitos, cumplan con los requisitos técnicos de habilidades y todos los puntos a aprobar por parte de la autoridad electoral, tienen el acceso a inscribirse, tienen el acceso a participar, pueden participar. También hicimos una comparativa respecto de los cargos de elección popular en el Estado de México. Y la Constitución nos dice que para ser gobernador o gobernadora se necesita como mínimo tener 30 años. Para acceder a una diputación local, 21 años. Y para la presidencia municipal, sindicaturas y regidurías, basta con tener 18 años. Entonces, nosotros creemos que la edad no debe ser un impedimento que tenga la juventud para poder acceder a estos órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral en esta entidad federativa. Y bueno, eso es en cuanto al juicio ciudadano. De ahí que estamos proponiendo los efectos que dio cuenta el secretario general para que única y exclusivamente a esta persona le abran el sistema y le tengan por colmado el requisito de los 25 años. Quiero también referirme, si me lo permiten, a los recursos de apelación, porque pareciera pudiéramos en la ponencia tener algún tipo de influencia, sobre todo con el RA 18, en el que estamos proponiendo infundado el agravio del partido político, porque la litis aquí se centra en analizar si se viola o no el principio de legalidad, ya que para integrar órganos desconcentrados del Instituto Electoral, el Código Electoral nos señala que se debe tener más de 30 años, al igual que los integrantes del Consejo General del Instituto. Entonces, en la convocatoria, el Instituto redujo la edad, como ya lo mencionamos, a 25 años y el partido actor aduce que eso es una ilegalidad. Contraviene el principio de legalidad y la propuesta es dar infundado el agravio
porque compartimos la acción afirmativa que realizó el instituto. Y respecto a los otros dos recursos de apelación, el 20 y 21 acumulados, se refieren a la convocatoria para las días de los consejos municipales del instituto. Y aquí, nuevamente, uno de los recurrentes es el partido del recurso de apelación 18, y lo mismo controvierte, es decir, que se viola el principio de legalidad. Y el otro, en contraste, el partido Acción Nacional aduce que 25 años no es proporcional para acceder al cargo de consejera o consejero municipal del instituto. Y nosotros estamos proponiendo que sea fundado el agravio, dado que no vemos razón o justificación para que las personas a partir de los 18 años puedan acceder a este tipo de cargos. Que no sea la edad el impedimento para ejercer el derecho a integrar un órgano electoral, y que la autoridad pueda decidir respecto de su experiencia, de sus conocimientos, de sus habilidades técnicas y de todos los elementos que se tienen que aprobar. De ahí que en aras de protección de derechos fundamentales de las personas, en este caso de la juventud, someta a consideración estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Registro este tema y pregunto a quienes están listados en la participación subsecuente, sobre este tema, ¿habría participaciones? Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, en uso de la palabra, por favor. Gracias, presidente. Y con todo respeto al magistrado Óscar Pasquel, me referiré, como usted lo mencionó, a los recursos de apelación 20 y su acumulado 21, así como el juicio ciudadano local 159. Anuncio desde este momento mi voto en contra. Lamento por esta ocasión no compartir el sentido de los proyectos sometidos a consideración de este pleno, y fundamentalmente, y como lo mencionó el magistrado Pasquel, es por las razones a que hace referencia y que lo llevan a proponer a este pleno confirmar el acto impugnado dentro del expediente del diverso recurso de apelación 18/2020, el cual desde este momento manifiesto mi voto a favor. En dicho recurso de apelación nos propone confirmar el acuerdo mediante el cual la responsable amplía la participación de la juventud de 25 a 29 años de edad. Esto como una medida de protección sobre el ejercicio de su derecho de integrar las autoridades electorales, concluyendo de esta manera estar frente a la aplicación de una acción afirmativa, porque consideró que las vocalías distritales y municipales pueden ser integradas por personas menores de 30 años. En mi opinión, se considera esta medida proporcional, razonable e idónea, dicha acción afirmativa del Consejo General en los acuerdos 32 y 38 relativos a las convocatorias para ocupar un cargo de vocales y consejeras o consejeros distritales y municipales, consistente, como ya lo mencioné, en aumentar la participación de la juventud mexiquense de entre 25 y 29 años de edad. Estimo que la medida controvertida permite proporcionar una mayor participación de la juventud en nuestro sistema democrático, con ello potencializando sus capacidades y habilidades bajo el principio de igualdad, de competir en las etapas de selección y demostrar que pueden realizar las labores propias del encargo, observando en todo momento los principios que rigen la materia electoral, así como la paridad de género, generando así la inclusión de una categoría sospechosa que sistemáticamente ha sido considerada como discriminada, a la vez que permite lograr un equilibrio con el principio de profesionalización que deben cumplir todas las autoridades locales en el desempeño de sus atribuciones.
Considero entonces que la edad mínima que cumple con estos requisitos es la que se encuentra prevista en la fracción 3 de las convocatorias respectivas, esto es, tener 25 años cumplidos hasta el día de la designación. Esto lo observamos en un criterio que ha sido sustentado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el expediente JDC 13/2019, en el que ejerció un control de constitucionalidad en un caso similar al que nos ocupa y que decidió disminuir la edad de 30 a 25 años de edad para ocupar el cargo de una consejería municipal electoral. Estas son las razones que me hacen apartarme del criterio sustentado por el magistrado Pasquel y en mi consideración debe confirmarse el acuerdo impugnado y la convocatoria respectiva. Dicho esto, en cuanto al JDC 159, como fue reconocido como por el propio actor, este no cumple con la edad mínima requerida y por lo tanto considero que sus agravios deben de ser declarados infundados. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Consulto a la magistrada Leticia Victoria Tavira y al magistrado Jorge si también en este tema tienen participación. Magistrada Leticia Victoria Tavira, en uso de la voz, y magistrado Jorge posteriormente. Gracias, magistrado presidente. Buenas tardes, magistrada y magistrados del Pleno. Pues únicamente hago uso de la voz para pronunciarme, por supuesto, con mucho respeto para el magistrado Víctor Oscar Pasquel, en relación a el JDCL 159 y los recursos de apelación 20 y 21. Y pues, si me lo permite la magistrada Patti, me gustaría sumarme a los argumentos expresados ahorita al hacer uso de la voz y exponer los argumentos en ellos precisados. Porque, bueno, pues es mi plena convicción convalidar el requisito de los 25 años de edad establecido en las convocatorias, tanto para vocales como para consejeros y consejeras de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, justamente derivado de las atribuciones y responsabilidades que tienen encomendadas, las que sin duda alguna son de suma importancia para el desarrollo de las etapas del proceso electoral. Facultades que requieren indudablemente de experiencia que también se obtiene con la edad. De ahí que justamente la edad propuesta vía acción afirmativa por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México sea adecuada para quienes aspiran a los cargos de mérito, la que resulta proporcional con las funciones a desempeñar a la luz del principio de profesionalización. En cuanto a este tema, sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias, magistrada Leticia Victoria Tavira. En uso de la voz, magistrado Jorge Muciño Escalón. Muchas gracias, señor presidente. Al igual que mis compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, también me quiero manifestar en relación al juicio para la protección de los derechos político-electorales número 159 y los recursos de apelación 20 y 21, que guardan de alguna manera relación también con el tema que se ventila en el recurso número 18, en el cual estoy totalmente de acuerdo y anuncio que votaré a favor, no así en los anteriores, porque básicamente considero que la edad de 25 años que se implementó como medida afirmativa es idónea, proporcional y no debiera bajarse más por las razones que han mencionado mis compañeras y por lo tanto también, si me lo permite la magistrada Patti, si me permite sumarme a sus argumentos y en ese sentido pues votaría en contra de estos. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Si no existe intervención adicional en este tema, también deseo razonar el sentido de mi voto en el tema que estamos discutiendo y en debate.
También con todo respeto y reconocimiento al alto talante profesional del magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, a su labor creativa como juzgador, me permito también señalar pues, que también difiero de los proyectos de resolución del juicio ciudadano 159 y del recurso de apelación 20 y 21, no así del 18, como ya lo expresaron quienes me antecedieron en el uso de la voz de manera muy correcta, muy precisa. Solo agregar una pequeñísima reflexión en torno a lo señalado por la propia Constitución, su artículo 41, cuando refiere las actividades que realiza, la función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, que se rige por los principios que son de estudiado derecho en materia electoral, de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, ahora máxima publicidad. Pero recordemos también que el instituto será autoridad, las autoridades electorales son autoridad en la materia, desde luego, perdón por el pleonasmo, pero son profesionales en su desempeño. Esta obligación de ser profesionales en su desempeño es recogida tanto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 98, y por el artículo 168 del Código Electoral del Estado de México. Desde mi perspectiva y recogiendo los argumentos ya vertidos, que también me sumaría a la posición que vertió la magistrada Tobar Pescador, no resulta apegado a derecho el requisito de edad exigido que si lo pusiésemos en 18 años al día de la designación para desempeñarse como vocal o consejero de los órganos desconcertados del instituto, toda vez que considero que ello actuaría precisamente en detrimento de este principio de profesionalismo que, insisto, debe regir las actuaciones de la autoridad electoral, de conformidad con los ordenamientos ya reseñados. El citado principio, desde luego, supone que la autoridad electoral, tanto en su integración como en su desempeño de sus funciones, debe realizar sus actividades mediante personal precisamente capacitado y con conocimientos necesarios para el desempeño. De esta manera, como ya se infiere, ya se ha inferido por parte de quienes me antecedieron en el uso de la voz, al reducirse precisamente el requisito de la edad a 18 años, implicaría que esta designación no se viera maximizada en perjuicio del profesionalismo, toda vez que es válido suponer que los aspirantes que recién logren la mayoría de edad se encuentran en plena etapa de formación académica, en un nivel pues medio superior, carecerían por alguna preparación de licenciatura, ya no digamos de especialización, que nuestra materia cada día requiere más, mayor grado de instrucción. Afirmo lo anterior y pues desde luego me sumo a los planteamientos que ya se han vertido. Consulto si sobre este tema existe alguna otra intervención. De no ser así, magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Por favor, adelante. Gracias, presidente. Pues nada más para, en sentido de réplica, pues sí, efectivamente la profesionalización es un principio que debe guardar la función electoral, por lo menos en el Estado de México. Sin embargo, creo que el acceso a un derecho fundamental, que incluso está plasmado en el artículo 35 de la Constitución, y que también es susceptible de defenderse a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales, de acuerdo a nuestro código. Lo que propongo, insisto, es que la edad no sea un impedimento. Si los jóvenes, las jóvenes de 18 años a 24, no cuentan con el profesionalismo, con los conocimientos, con la experiencia, que sea esas razones las que tenga el instituto para no designar, pero que la edad a priori no sea el impedimento, porque en el proyecto estamos ahí plasmando algunos datos estadísticos importantes que nos dan objetivamente una visión de que es un sector que necesita ser escuchado, que necesita ser atendido, y que creo que en esa medida la juventud va a seguir participando en democracia mexicana, en la democracia mexiquense, y que esta es la oportunidad que tenemos para poder garantizar el acceso a ese tipo
Y la otra cuestión es que, pues, viendo la votación, yo, bueno, estaría anunciando mis proyectos como voto particular. Muchas gracias, magistrado, por sus precisiones. Consulto a las magistradas y magistrados si del resto de los expedientes de cuenta existe alguna intervención. Magistrada Leticia Victoria Tavira, por favor, en uso de la palabra. Gracias, presidente. También me gustaría pronunciarme con mucho respeto para el magistrado Pasquel con relación al procedimiento sancionador ordinario 37 del año actual, en el que, por supuesto, adelanto que estoy de acuerdo con los efectos de la propuesta, mas no así por lo que hace a la actualización del elemento temporal. Y ello en términos de las razones que expuse en la pasada sesión pública a distancia, al resolverse el procedimiento sancionador ordinario número 21 del año en curso, por lo que anuncio la emisión de un voto concurrente. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias. Muchas gracias, magistrada Leticia Victoria Tavira. Magistrada Marta Patricia Tobar, por favor, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Únicamente, y si la magistrada Leti me lo permite, sumarme a su voto concurrente y anunciar de igual manera uno en cuanto a la culpa en vigilando que se mencionó para estar en concordancia en la sesión pasada también, donde hubo esta referencia y de la misma manera hice ese voto concurrente. Gracias. ¿Existe alguna otra intervención en este tema? Magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona, por favor. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, y si me lo permite la magistrada Leti, también me sumaría al voto concurrente que ella también ha anunciado. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor magistrado Muciño Escalona. Pues en congruencia también a lo votado y a lo reflexionado y debatido en la sesión anterior, en la sesión pasada, respecto al elemento de la temporalidad, me sumo desde luego también al voto concurrente que emitirá la magistrada Leticia Victoria Tavira. Pues bien, consulto y de no haber otra intervención en los asuntos de la cuenta, al parecernos así, solicito respetuosamente al señor secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos, con excepción del juicio para la protección de los derechos políticos electorales 159 y de los recursos de apelación 20 y 21, que voto en contra. Y con el voto concurrente del procedimiento sancionador ordinario número 37. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Sí, gracias. A favor del recurso de apelación 18, del procedimiento ordinario sancionador 42, del procedimiento ordinario sancionador 37, con voto concurrente, a favor de los procedimientos especiales sancionadores 1, 2 y 3, y en contra del juicio ciudadano local 159, el recurso de apelación 20 y recurso de apelación 21. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. En el mismo sentido que la magistrada Leti, sumándome a su voto concurrente en el procedimiento sancionador ordinario y anunciando la emisión de un voto concurrente en ese mismo. Gracias. Perdón, no, está bien, gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta, con voto en contra en el juicio ciudadano 159 de esta anualidad y el recurso de apelación 20 y su figurado 21, y sumándome al voto concurrente que emitirá la magistrada Leticia Victoria Tavira en el procedimiento sancionado 37. Gracias. Señor presidente, el sentido de la votación es el siguiente. Por lo que se refiere al juicio ciudadano local 159 y en los recursos de apelación 20 y 21, estos fueron rechazados por 4 votos, únicamente con el voto a favor del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes.
El resto de los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que la magistrada Leticia Victoria Tavira, la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador, el magistrado Jorge Mociño Escalona y usted formularán votos concurrentes en el procedimiento sancionador ordinario 37. Muchas gracias, señor secretario general. De acuerdo. En consecuencia, al haberse rechazado los proyectos del juicio ciudadano local 159 de 2020 y los recursos de apelación 20 y 21 de 2020, se procede a elaborar los engroses respectivos, por lo que, de no haber inconveniente en esta ocasión, solicito respetuosamente a la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador se encargue de la elaboración de los mismos con las consideraciones expuestas en esta sesión. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 159 de 2020 se resuelve: único, son infundados los agravios en términos de lo razonado en la presente resolución. En el recurso de apelación 18 de 2020 se resuelve: único, se confirma en lo que fue materia de impugnación la convocatoria para ocupar un cargo de vocal en las juntas distritales y municipales para el proceso electoral 2021, aprobada mediante acuerdo IM/CG/32/2020. En el recurso de apelación 20 y su acumulado 21 de 2020 se resuelve: primero, se acumula el expediente 21/2020 al diverso RA/20/2020, por ser este el más antiguo. En consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente acumulado. Segundo, se confirma lo que fue materia de impugnación el acuerdo IM/CG/38/2020. En el procedimiento sancionador ordinario 37 de 2020 se resuelve: único, son inexistentes las infracciones atribuidas a la tercera regidora y al servidor público municipal adscrito a la tercera regiduría en cita, ambos del Ayuntamiento de Catepec de Morelos, razón, Estado de México, conforme a lo razonado en esta sentencia. En el procedimiento sancionador ordinario 42 de 2020 se resuelve: primero, se declara la existencia de la infracción denunciada en términos del considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena en términos de lo considerando tercero de la presente resolución. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los términos del considerando tercero de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 1 de 2020 se resuelve: primero, se declara improcedente la ampliación intentada por la denunciante en términos de lo señalado en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se sobresee el procedimiento especial sancionador respecto a los hechos y autoridades precisadas en el considerando tercero de la presente resolución. Tercero, se declara la inexistencia de los actos y omisiones denunciados en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 2 de 2020 se resuelve: único, se declara la inexistencia de los actos y omisiones denunciados en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Por lo que toca al procedimiento especial sancionador 3 de 2020 se resuelve: único, se declara la inexistencia de los actos denunciados en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Solicito a continuación al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Mociño Escalona. Por favor. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 151 de 2020 interpuesto por los ciudadanos Enrique Reyes Chavarría, Fabián León Macías, Jaciel Eduardo Peña Zambrano, Marco Antonio Flores Santana y David Ruperto Rivera, en su carácter de primeros delegados del barrio de San Sebastián, de la colonia Nueva San Miguel de San Lorenzo, Chimalpa, del barrio La Conchita y de la colonia Culturas de México, respectivamente, todos del municipio de Chalco, Estado de México, mediante el cual impugnan la negativa por parte de la responsable de otorgarles una remuneración por la labor que desempeñan y la omisión de dar respuesta a su solicitud de otorgarles una remuneración por el desempeño de sus funciones. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios aducidos por los actores, puesto que no existe omisión por parte de las responsables de brindarles una remuneración económica por las actividades que realizan como delegados municipales en el municipio de Chalco, Estado de México.
Lo anterior es así porque la figura de delegados no conlleva una actuación de servidor público, sino tiene origen en la necesidad de que la solución a las demandas de la población cuente con la participación ciudadana para vigorizar las acciones del gobierno tendentes a resolver las carencias que afectan al municipio y para que exista coadyuvancia de las autoridades auxiliares para mantener el orden, tranquilidad, paz social, seguridad y protección de los vecinos. Además de que los delegados municipales actúan con carácter honorífico en el auxilio del gobierno municipal. Así, se insiste que no se trata de funciones inherentes a la estructura municipal, sino de un instrumento de participación ciudadana para la coadyuvancia y la supervisión de los servidores públicos municipales en beneficio de los habitantes de la comunidad. Enseguida doy cuenta con el procedimiento sancionado ordinario 43 de 2020, formado con motivo de la queja presentada por Francisco Javier Chávez Vargas, en contra de Fernando Gustavo Flores Fernández por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral, así como la promoción personalizada derivada de la difusión de anuncios espectaculares en diversos domicilios de los municipios de Toluca, Metepec y Mexicalcingo de esta entidad, alusivas al ciudadano denunciado, y de las actividades derivadas por la colocación de diversas publicaciones en la red social de Facebook. Con los medios probatorios que obran en autos, se acreditaron los hechos denunciados en contra del ciudadano Fernando Gustavo Flores Fernández, consistentes en 5 anuncios espectaculares colocados en diversos domicilios de los municipios de Toluca, Metepec y Mexicalcingo, y la publicación de 2 videos en la red social de Facebook. Sin embargo, de ellos no se acreditó la promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y campaña electoral en favor del referido ciudadano. En razón de que, por lo que respecta a la promoción personalizada, la difusión del nombre, voz e imagen del denunciado no constituían promoción personalizada y se encuentra justificada a partir de su carácter de ciudadano, mas no el de servidor público. Y también, respecto a los actos anticipados de precampaña y o campaña, no se actualizó ninguno de los elementos para determinar la infracción, al no colmarse los elementos personal, subjetivo y temporal en el análisis de las citadas publicaciones, en razón de que en ellas el denunciado no se ostentó con algún carácter electoral, sino más bien como ciudadano. Menos aún se presentó una plataforma electoral, la promoción de un partido político o posicionamiento del ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección popular. Finalmente, en la fecha que se tuvo por acreditadas las publicaciones, no se encontraba en desarrollo algún proceso electoral dentro del Estado de México. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. De no existir intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 151 se resuelve, único, se declaran impugnados los agravios esgrimidos por los actores y en consecuencia no se actualiza la omisión alegada, lo anterior en atención a los razonamientos vertidos en el considerando quinto de esta resolución. En el procedimiento sancionador ordinario 43 de 2020 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Solicito acto seguido al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de proyectos de resolución de los expedientes turnados a la ponencia amical. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios ciudadanos locales siguientes. En primer término, con el juicio ciudadano local 157 de 2020, promovido por Claudio Salinas Maza, en su carácter de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, a fin de controvertir el oficio número PMM-129-SIN-2020, suscrito por la síndico del referido ayuntamiento. En el fondo del asunto, conforme a las constancias que integran el expediente, se acredita la negativa de lo peticionado, por lo que en el análisis del agravio se propone calificarlo como fundado, pues al no proveerle
la información relativa a las observaciones realizadas a los informes del tesorero municipal, se impide cumplir con la obligación del actor de vigilar la debida administración de la hacienda municipal y que ésta se apegue a los principios de transparencia y honradez del uso de los recursos públicos. De ahí que, al privarle de esa información, con ello se impidió ejercer debidamente el cargo que ostenta. En consecuencia, lo procedente es revocar el oficio impugnado a efecto de que la autoridad responsable provea favorablemente lo solicitado. A continuación doy cuenta con el juicio ciudadano 164 de 2020, promovido por Julieta Sánchez Ávila por su propio derecho, en contra de la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, por la publicación de las listas de folios y resultados del examen de conocimientos virtual del listado de folios de aspirantes que no presentaron el examen virtual de conocimientos, así como de diversas inconsistencias por las que, pese a haber presentado el examen, no fue integrada al listado de folios y resultados del referido examen. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar infundado el agravio Chavales, pues como quedó probado en autos, al rendir el informe circunstanciado, la responsable remitió el informe y bitácoras exhibidas por la empresa proveedora del servicio, en los que se corrobora que las fallas se debieron a la mala conexión de Internet de la promovente y no a cuestiones imputables al instituto o al sistema. Por lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. Enseguida doy cuenta con el recurso de apelación 17 de 2020 interpuesto por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para controvertir diversas disposiciones del reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, que fuera expedido con motivo de la aprobación del acuerdo IEM/CG/27/2020. En concepto de la ponencia, se consideran infundados los agravios dirigidos a cuestionar el requisito de la edad requerida para desempeñarse como vocal y consejero, ya sea en el ámbito distrital o municipal, así como aquellos relacionados con la exigencia de que los aspirantes acrediten una residencia acotada al distrito o municipio por el que deseen concursar. Lo infundado de los planteamientos obedece a que los requisitos cuestionados tienen una base legal prevista en el Código Local, de manera que se considera que la responsable, en acatamiento al principio de jerarquía normativa y en cumplimiento a sus atribuciones, actuó conforme a derecho al emitir el reglamento impugnado. Con base en lo anterior, se propone confirmar el reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México en lo que fue materia de impugnación, en el entendido de que las convocatorias que al efecto se emitieron deben quedar intocadas, ya que no fueron objeto de estudio en la presente vía, tal y como se precisa en el proyecto. Asimismo, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 35 de 2020, iniciado con motivo de la queja presentada por Jairo Núñez Urquiza, por su propio derecho en contra de Mauricio Osorio Domínguez, presidente municipal de Valle de Bravo, Estado de México, por supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en promoción personalizada e indebido uso de recursos públicos. En la propuesta se sostiene la acreditación de que el denunciado difundió a través de sus redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, desde el 24 de marzo de 2020 hasta la presentación de la queja, la entrega de diversas dádivas, tales como medicamentos, cubrebocas, material sanitizante, folletos informativos, entre otros, en la población del municipio de Valle de Bravo. No obstante, en el análisis de los hechos, se arribó a la conclusión de que la difusión en los sitios electrónicos denunciados no actualiza los elementos constitutivos de promoción personalizada, especialmente los elementos objetivo y temporal. Por su parte, en relación al uso indebido de recursos públicos, también se concluyó su no acreditación, esencialmente porque no se actualizó la promoción personalizada en favor de Mauricio Osorio Domínguez, presidente municipal de Valle de Bravo, Estado de México. Por ello, resulta evidente que no se realizó el uso indebido de recursos públicos. En consecuencia, se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 40 de 2020, iniciado con motivo de la queja presentada por el Instituto Nacional Electoral en contra de Manuel Anthony Domínguez Vargas, presidente municipal de Tejupilco, Estado de México, y de Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, por las supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones alegadas, pues como quedó probado en autos, no se acreditó el contenido, descripción o elemento adicional respecto de las cajas que el quejoso aduce contenían apoyos alimentarios, ni su entrega o distribución por persona alguna, así como tampoco se acreditó la autoría, titularidad o administración de Manuel Anthony Domínguez Vargas respecto de las redes sociales en que se realizaron las publicaciones denunciadas, lo que conllevó a no tener acreditados los elementos establecidos por la jurisprudencia de la Sala Superior para actualizar la promoción
personalizada alegada. Por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, al no haber aportado mayores medios de prueba que permitiera a este tribunal analizar la existencia de la conducta infractora, es que tampoco se tenga por acreditada. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, por favor de manifestar. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Gracias, presidente. Para manifestar con mucho respeto mi disenso en el proyecto que nos presenta usted relativo al recurso de apelación 17, en el cual, por las razones y el debate anterior en los proyectos que presenté respecto de la edad, mi criterio pues es que sí se modifique estos requisitos en el reglamento, dado que el instituto tiene esa facultad, y si bien hay una base legal en el Código Electoral, me parece que cuando se modifican legislaciones, normas, reglamentos para favorecer el acceso o para proteger los derechos fundamentales, me parece que no es violatorio de la norma de la Constitución y del Código Electoral. Sin embargo, hay otro aspecto que el partido hizo valer referente a la residencia, y en esa parte yo sí comparto lo que nos propone en el proyecto. Sin embargo, dado que nada más es un punto resolutivo, estaría votando en contra del mismo para los efectos de que se pueda ordenar la modificación al reglamento respecto de la edad. Sin embargo, si la votación va a favor del proyecto, estaría presentando un voto particular en el que estaría pues aclarando la situación en la que me aparto, pero sí en la cuestión de la residencia sí comparto la propuesta. Y en los procedimientos ordinarios que nos presenta, el 35 y el 40 estaría presentando voto concurrente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Consulto si existe alguna otra intervención. De no ser así, toda vez que esto ya fue materia del debate que tuvimos en los asuntos presentados en la ponencia del magistrado Víctor, votados en la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, señor secretario, solicito tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muñiz Jalona. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavio. En igual sentido, señor secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos, excepto del recurso de apelación 17, y anunciaría voto concurrente en los procedimientos ordinarios 35, ¿sí? 35 y 40. Gracias. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos, son asuntos de consulta a este pleno. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del recurso de apelación 17, que fue aprobado por mayoría de 4 votos, con el voto en contra del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, quien anunció la emisión de voto particular. Y en los procedimientos sancionadores ordinarios 35 y 40, también anunció la emisión de votos concurrentes. Muchas gracias, señor secretario general de acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 157 de 2020 se resuelve: primero, se revoca el oficio PMM, diagonal 129, diagonal SIN, diagonal 2020. Segundo, se instruye al síndico del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, entregar la información y documentación solicitada por el actor conforme a los efectos precisados. En el juicio ciudadano 164 de 2020 se resuelve: único, se confirma el acto impugnado. En el recurso de apelación 17 de 2020 se resuelve: único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado.
En el procedimiento sancionador ordinario 35 de 2020 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Por lo que toca al procedimiento sancionador ordinario 40 de 2020 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando quinto de la presente sentencia. Al haberse agotado los puntos del orden del día para lo cual fueron convocadas y convocados los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchísimas gracias.